Colombia, sociedad democrática, con una de las mejores constituciones del continente, pero a pesar de todo, están asesinando a los líderes sociales, quienes son los más importantes en la época que estamos viviendo, porque son ellos quienes están llevando la pedagogía de la paz a los territorios, y son ellos los que se van a encargar de la implementación de los acuerdos, y nos da miedo, nos asusta, nos aterra que se repita el genocidio de la UP con los líderes de esta época. Una mujer que llega un día a mi oficina en el consejo y me dice: Aida, vengo de Urabá. Se sienta y me dice: en la diagonal San Jorge, creo que es del municipio de Apartado, bajaron obreros de los buses que venían de trabajar. Han llamado a 2 compañeros y le quitaron la cabeza con un machete. Los colocaron en unas estacas en la diagonal San Jorge, pusieron su cabeza y hacían parar los otros buses de los obreros para decirles: si ustedes siguen en el sindicato les va a pasar esto. El gobernador de Antioquia sabía que llegaban los mochacabezas. Desde luego, esa época, los mochacabezas, que fue tan terrible, ahí usted tan recuerda lamentable. Si el gobernador le respondió algo por estas denuncias. Sí, que me respondió. El señor gobernador, hoy presidente de la República, me responde: su carta de hoy es una irresponsable acusación que expone nuevas víctimas a los riesgos de la guerra. Permítame no igualarme en su irresponsabilidad. Atentamente, Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. Pues yo recuerdo a mi padre cuando a él lo detienen, lo desaparecen, lo torturan y lo asesinan. Yo tenía 6 años. Mi padre también fue militante de la Unión Patriótica, concejal de la ciudad de Villavicencio, asesinado en el año 99 por paramilitares y agentes estatales del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en aquel entonces. Entre los 80 y los 90 se dio el genocidio de la UP, donde los asesinatos se dieron desde las periferias hacia las grandes ciudades, donde más de 3.000 líderes de este partido fueron asesinados, entre ellos Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, que eran grandes opciones para la presidencia en esa época. Manuel Cepeda Vargas también se encuentra entre los asesinados. Durante las elecciones del 2003 perdieron la personería jurídica. Claro, en el tema del genocidio UP estamos hablando de un universo de víctimas de alrededor de 6.000 personas. Militantes, cuadros políticos, simpatizantes, y en muchos de esos casos la justicia ordinaria no avanzó, porque siempre la forma de salir de esa situación era decir que eran casos aislados, que eran casos por violencia de otro tipo en el barrio, etcétera, etcétera, pero nunca admitir el hecho de que había una sistematicidad. En algunos de esos casos se logra un avance en la medida en que se demuestra que hay agentes estatales y paraestatales que tienen complicidad y que tienen accionar en cada uno de esos magnicidios y atentados en todo el país. En varias de las masacres incluso ya hay sentencias de ese tipo, que evidencian que hay sectores de la sociedad que estuvieron implicados en ello, pero también sectores de la institucionalidad. Para nombrar algunos de los casos, está la masacre de Segovia, en donde ya hay una sentencia también, y los casos de, por ejemplo, el senador Manuel Cepeda Vargas, en donde se demuestra que además hay una conexión de la persona, el actor intelectual de este crimen, con el asesinato de Jaime Garzón. Entonces es muy importante también, porque es lo que ha logrado el movimiento de víctimas, ¿sí? También evidenciar que aquí hay una criminalidad estatal y que hoy, hablando en medio de un proceso de paz, en medio de la coyuntura en la que nos movemos, es evidenciar de que sí hay una responsabilidad en este conflicto armado, no solo por parte de la guerrilla, de las FARC ni el ELN y el paramilitarismo, sino también el Estado como institución vulneró la vida de los colombianos. Todos sabemos, 1, la tragedia de la UP, y 2, qué significó eso, que la guerrilla se rearmara, se devolviera a las zonas de donde salió y que la guerra continuara. Entonces... Mira, yo viví el genocidio de la Unión Patriótica desde su nacimiento. Eso me hizo ir del país y vivir 26 larguísimos años en el exilio. Solo el proceso de paz me permitió retornar. Yo observo que el modus operandi es exactamente el mismo. Los métodos son iguales y
la orientación es también la misma. Hay muchas similitudes entre eso que ocurrió desde hace 32 años y lo que ahora pasa. Los asesinatos empiezan en la periferia del país, se van acercando a las ciudades intermedias hasta llegar a la capital, al aeropuerto El Dorado, donde fue asesinado Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la Unión Patriótica, y José Antequera, el presidente de la JUCO en aquella época. A pesar de que nos encontramos en una etapa de posconflicto, sí, entre comillas, porque en las regiones esto no se ha vivido. El año pasado, 2016, más de 130 líderes sociales fueron asesinados, y desde la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha de hoy, 39 líderes sociales han sido asesinados. ¿De quién hablamos cuando hablamos de un líder social? ¿Hablamos de un presidente de Junta de Acción Comunal o hablamos de un miembro de Junta de Acción Comunal que tiene un impacto más local en su actividad diaria? Nosotros desde Pacifista y yo personalmente pienso que todos los miembros de movimientos sociales y de movimientos políticos que generalmente son de izquierda y muy ligados a Marcha Patriótica, que asesinen en este momento, merecen estar incluidos dentro de esta categoría de líderes sociales, porque finalmente esta es la gente que cuando el proceso aterrice en las regiones va a aterrizar de la mano de ellos, va a aterrizar de la mano de los líderes sociales, que son los que van a decir, no sé, si mi liderazgo es de 200 personas, yo le voy a decir a estas 200 personas, echémosle para adelante, vamos a ayudarle al gobierno y vamos a ayudarle a las FARC a implementar esto, vamos a sacar el proceso de paz adelante. Hemos visto que han sido asesinados bastantes líderes de Marcha Patriótica, líderes indígenas, líderes campesinos. ¿Usted tiene miedo de que le pueda pasar algo? Sí, por supuesto. Desde que uno entra en este rol de asumir un liderazgo en su comunidad o en la región, como me ha tocado a mí ya recorrer Nariño, Cauca, Putumayo, pues, se convierte más visible una persona pública, ¿no? Y el riesgo aumenta. El riesgo aumenta y yo espero de que eso no se dé, pero pues uno no está exento de tener cualquier tipo de dificultades. ¿Crees que se está repitiendo el genocidio de la UP? Yo creo que se están repitiendo ciertas prácticas, no es igual en todo caso. Ahora tenemos más comunicación entre los territorios y eso permite hacer denuncias un poco más rápido, pero yo creo que hay unas situaciones que son iguales y que nos marcan la preocupación de que se pueda repetir. La primera es la negación sistemática del Estado, de lo que está sucediendo, de que eso sea una estrategia articulada y de que los grupos paramilitares existan. Esas fueron las tres premisas que se negaron, no solo para el caso de la UP, sino también para el caso del M-19, cuando dejó las armas y pasó a ser un partido político, y ha sido el caso de, por ejemplo, los periodistas o el exterminio del movimiento sindicalista, y es una negación sistemática del Estado. Allí es donde más recae mi preocupación para decir que se está repitiendo el genocidio de la UP. En Colombia no hay paramilitarismo, no lo hay. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada. Lo que hace el ministro es intentar tapar el sol con un dedo. Los grupos están allí, la gente los ve, los ha documentado, les ha tomado fotos. El mismo gobierno en algunas regiones los está combatiendo, como es el caso del sur de Córdoba, como dice ahorita que va a combatirlos en la región del Catatumbo, e intentan decir que no es un fenómeno paramilitar para desligar lo que ha ocurrido frente a otros momentos en la historia del país, fundamentalmente porque el paramilitarismo nos lleva necesariamente a hablar a que todavía lastimosamente hay nexos entre agentes estatales y agentes criminales. En Colombia no hay paramilitarismo. Y en segundo lugar porque da cuenta también de una serie de estructuras económicas y políticas que tienen mucho poder, que están detrás de este fenómeno y que seguramente el gobierno nacional no está del todo interesado en poder combatirlas efectivamente. El Centro de Memoria Histórica nos dice: hemos empezado a encontrar patrones. Los muertos son generalmente cercanos a los territorios de conflicto o a las zonas veredales. Son gente que tiene entre 25 y 35 años, lo que quiere decir, según el centro, que están tratando de aniquilar cualquier posibilidad de nueva articulación social para ejercer liderazgos políticos de izquierda, sobre todo. Entonces sí hemos empezado a encontrar un patrón.
Que sea sistemático o no, eso definitivamente lo tiene que determinar las autoridades, pero en cada muerto se ve un patrón de asesinato, hombres encapuchados, preguntan el nombre del líder, disparan 3 veces y se van. Esto ha sido por lo menos en el 80% de los casos. Amenazas previas, panfletos, pintadas o grafitis de las autodefensas gaitanistas o de las Águilas Negras. En Colombia no hay paramilitarismo. Así estamos viendo que hay un rearme incipiente, nos decía Camilo González Pozo de Indepaz. Hay una intención de rearme incipiente para acabar con esos liderazgos sociales y políticos que sabemos que se van a dar cuando ese movimiento social deje de ser estigmatizado como ser perteneciente a las FARC y pueda tener las garantías a través de mecanismos como el Estatuto de la Oposición para poder ejercer el derecho a hacer políticas. Nosotros hablamos de sistematicidad porque hay unos patrones, en un sentido en que son, primero, fundamentalmente líderes rurales, segundo, que son líderes que hacen su labor cerca de los lugares donde se ubicaron las zonas de ideales de normalización. En tercer lugar, que buena parte de estos liderazgos sociales han luchado por la paz, han sido muy decididos en la campaña del plebiscito. Y en cuarto lugar, que la mayoría de estos asesinatos son atribuibles, decimos nosotros, a esta existencia y pervivencia del fenómeno paramilitar. En Colombia no hay paramilitarismo. Salir a decir o que los paras no existen o que el asesinato de líderes no es sistemático, pues por lo menos desconoce una realidad y desconoce unas responsabilidades de la Fiscalía y del Ministerio de Defensa que son importantes. En Colombia no hay paramilitarismo. También hay que abonar que hace poco, ante la CIDH, la vicefiscal María Paulina Riveros dijo que efectivamente estaba sucediendo, que había causas múltiples, incluido el trabajo político de los líderes, y que la Fiscalía reconoció que la Fiscalía no tenía todavía el sartén por el mango en el tema de los líderes sociales. El defensor del pueblo en reciente informe reconoce que es una violencia de carácter generalizado. Pienso que se dan los elementos de sistematicidad, gravedad y masividad, que desafortunadamente son los elementos que caracterizan los crímenes de lesa humanidad. ¿Quiénes? No el conjunto del Estado, no el gobierno, o por lo menos no el conjunto del gobierno. Lo que encontramos son grandes hacendados y quienes tienen responsabilidad directa con la recomposición de la propiedad territorial y los poderes territoriales. No es un secreto esto. Se vivió en las últimas 2 décadas una recomposición en los territorios que tuvo como epicentro en buen grado la ofensiva narcotraficante y paramilitar, el despojo de 5 millones de hectáreas de tierra. Y mucho de la violencia es la resistencia a entregar esas tierras, en donde hay intereses de despojadores. Mucho también de la violencia es la resistencia a los cambios progresistas que proponen los acuerdos de paz, a la restitución de los cultivos ilícitos por lícitos, a la recuperación de las economías campesinas, al retorno de los campesinos desplazados y la restitución de sus tierras. Ahí hay intereses concretos de sectores de ultraderecha también opuestos a la paz, desde una actitud guerrerista, pero también hay intereses materiales de ciertos sectores. Si se pueden encontrar complicidades desde sectores estatales y gubernamentales, en este momento no son generalizadas, pero pueden darse. Hay hechos, para poner un ejemplo, el recurso de las llamadas águilas negras aparece en lo urbano, aparece en lo rural, aparece en cualquier sitio del país. Hay sistematicidad y pueden haber allí niveles institucionales comprometidos, pero es un nuevo contexto, porque es un nuevo contexto donde el gobierno nacional y muchas esferas del Estado están comprometidos con la aplicación del proceso de paz. Ojalá lo lleven a todas sus consecuencias. De manera que, incluso bajo ese análisis, mi interpretación no es pesimista, es optimista. Esperamos que ahora el gobierno nacional, el Estado colombiano y todas las instituciones actúen con transparencias y actúen dentro de los derechos humanos para lograr investigar, sancionar y evitar a aquellos sectores que pueden tener vínculos también con la institucionalidad del Estado, pero que están expresando sectores reaccionarios y sectores interesados en contra de las medidas que se adoptan con el proceso de paz.
se está viviendo el asesinato de los líderes políticos en Colombia en el exterior. Yo pienso que no ha tenido la cobertura mediática que se esperaría, pero también pienso que hay varias iniciativas que han querido denunciar lo que está pasando en Colombia. Yo considero que hay un fenómeno criminal contra la paz en Colombia, y que eso se ve reflejado en que hay algunas organizaciones que están muy comprometidas en denunciar lo que está pasando, como Pacifista, que lleva un conteo muy importante, o Indepaz, o la Defensoría del Pueblo, que sacó un informe sobre los líderes que se murieron entre el 2016 y el 2017 recientemente. Pero no son suficientes y hay que articularlas de manera contundente con el exterior para hacer como un proceso más viable de denuncia dentro y fuera del país. Considero también que nos están atacando las causas estructurales que le dan vida al conflicto, y eso hace que esté condenado a prolongarse en el tiempo. El asesinato comenzó en el campo rural, ¿no? en los municipios donde no había casi presencia del Estado, donde las estructuras paramilitares se multiplicaron muy fuerte. Y hoy en Colombia pasa lo mismo, pero ante el negacionismo de algunos sectores de no querer admitir de que hay un paramilitarismo, de que hay unos sectores además que les conviene mantener en silencio a los líderes sociales porque también están detrás de territorio y están detrás de intereses mineros, incluso transnacionales. La preocupación o la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos si estamos hablando de reconciliación para que estos sectores que vienen aunando esfuerzos por la lucha por la paz, pues puedan tener también la tranquilidad de que no van a ser asesinados por lo mismo, es decir, por pensar distinto? Nuevamente es la pregunta en el país, esa es la pregunta, ¿podemos pensar distinto? Desde los diálogos de paz y luego con su posterior firma, hemos vivido una esperanza clara y la vivimos ahora, solo que no podemos negar el miedo que nos embarga al ver 130 líderes asesinados el año pasado, y en este momento ya llevamos 39 luego de la firma de los acuerdos en el Teatro Colón el 1 de diciembre. Estamos viviendo exactamente lo mismo que se vivía en los años 80 y 90 con el genocidio de la OP, que dejó más de 3.000 miembros de este partido asesinados y 2 candidatos presidenciales también muertos en las grandes ciudades. Entonces, no podemos nosotros como sociedad dejar que esto vuelva a suceder. No nos podemos dejar arrebatar la paz otra vez. No podemos dejar que nos asesinen otra nueva generación que le está apostando a un cambio. Tenemos que presionar al gobierno que sigue negando la existencia de grupos paramilitares y la existencia de estos asesinatos sistemáticos. Tenemos que presionar a la Fiscalía para que los investigue. En Colombia no hay paramilitarismo. Ministro Villegas, la paz es ahora. No podemos seguir negando los asesinatos de líderes sociales y la existencia de grupos paramilitares que son los que los están asesinando. El momento del cambio es ahora. Tenemos que luchar contra estos grupos paramilitares y no volver a desaparecer toda una generación como pasó con la UP.